Buenos días, bienvenidos a tu espacio 5 minutos de esperanza, esperanza para tu vida. Desde las instalaciones de la Iglesia Cristiana para las Naciones, una esperanza viva, ubicada en Nashville, Tennessee. Y es para nosotros una bendición poder compartir una vez más un segmento con usted, una pequeña pastilla en relación a los diferentes temas que estamos hablando todos los domingos. Hoy queremos hablar sobre un tema que está caracterizado en la emoción del ser humano, un tema que es el más antiguo, digámoslo así, en la parte emocional, pero es el sentido de supervivencia del hombre y es el miedo. Así que para esta mañana nosotros queremos conversar con el pastor principal de nuestra iglesia. Bienvenido, Pastor Víctor. Amén, gracias. ¿Qué será el miedo? Mira, el miedo es una angustia que se produce por un peligro real o imaginario. Es una cualidad que está en la emoción del ser humano. Entonces el ser humano puede sentir una angustia, un desespero por algo que sea real, un peligro real o imaginario. ¿Y será malo tener miedo? No, tener miedo no es malo, porque el miedo se convierte en una estrategia para defenderse. El miedo se constituye como un detector de peligro. Tengo una expresión aquí que dice que constituye un mecanismo de supervivencia y defensa surgido para permitir que el individuo responda a situaciones que ponen en peligro su vida. ¿Existirán varios tipos de miedo? Sí. Ya que usted está tocando este punto. Sí, existen varios tipos de miedo. Escuché por allí, o se escucha comúnmente por allí, el miedo escénico. ¿Está incluido entre estos? Está incluido entre estos también el miedo escénico. Pero yo señalé algunos. Por ejemplo, el miedo se puede convertir en una máxima expresión y puede terminar en terror. El miedo puede ser también una forma que puede influir en el carácter. O sea, hay gente que vive miedosa todo el tiempo, influye en su carácter, eso no es bueno. Y también existe el miedo escénico, que es un miedo que es irreal e imaginario en la persona cuando la persona está en público, cuando le toca hablar en público o cuando le toca actuar en público. Es real en ella, pero es imaginario. ¿Puede ser el miedo aprendido? Lo hablo en el caso de los niños. Los niños nacen en cero totalmente y nosotros somos los que vamos llenando esa mente. Es algo que nosotros podemos infundir en nuestros niños, ¿verdad? Totalmente. El miedo es una condición que puede aprenderse hasta el extremo que la persona puede ser especialista en miedo. A veces los padres pueden influir en miedo a los hijos cuando, creyendo que están haciendo lo correcto o para hacerlo como una broma, asustan a sus hijos. Y cuando asustan a sus hijos, tal vez con fantasmas, con este tipo de cosas irreales, provocan en los niños un comportamiento de miedo que no es bueno que lo tenga. Ahí el miedo se convierte más bien en como una enfermedad. O sea, no es bueno porque el miedo se aprende y se aprende de una manera que puede crear un carácter en el niño o en la persona. ¿Existirán algunos cambios faciales o corporales en la persona en relación cuando tiene miedo? O Sí. sea, el ser humano reacciona frente al miedo. No todos son expresivos, pero la mayoría de las personas cuando tienen miedo cambian su fisionomía, sus ojos se le agrandan para permitir que tener mejor visión, porque el cuerpo está en defensa, entonces abre los ojos para tener mejor visión, sus pupilas se abren para tener mejor contacto con la luz, hay un flujo sanguíneo mucho más alto y sobre todo en las extremidades para poder correr. O sea que el miedo transforma a la persona y surge dentro de algo que se llama adrenalina. Y la adrenalina es lo que hace que la persona pueda superar ciertos obstáculos que en su vida normal no lo hace. Y el miedo puede provocar que la adrenalina suba y tú puedes saltar una valla, un muro, puedes subir una cuesta mucho más rápido porque tienes miedo. ¿Bíblicamente existe alguna historia o qué habla la Biblia sobre el miedo? Sí, bueno, el miedo no existía. El miedo aparece después que el hombre peca. Antes de que el hombre pecara, el hombre no sentía miedo. Pero el miedo es una consecuencia del pecado. O sea, el miedo aparece con el hombre cuando el hombre peca. Fíjate lo que dice la Biblia. Hiciste una buena pregunta, ¿no? Bíblicamente dice la Escritura que el miedo aparece en el hombre cuando el hombre peca. Cuando Adán pecó, se escondió. Y cuando el Señor lo confronta, le dice, ¿dónde estabas, Adán? Y dijo, tuve miedo porque estaba desnudo. O sea, aprendió el miedo cuando peca. Dice, tuve miedo porque estaba desnudo. O sea, entonces el Señor preguntaría, ¿quién te enseñó a tener miedo?
si tú no tenías eso? El miedo aparece entonces como una consecuencia del pecado, según lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 10. Gloria a Dios. Bueno, hemos aprendido hoy lo que es el miedo. Es una de las características en relación a la supervivencia del ser humano. Pastor, ya para despedir y ayudar a estas personas que tienen este problema en relación al miedo. Bueno, tenemos que tener confianza en el Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor, úselo, el miedo, úselo como reverencia a Dios, pero no como un terror para vivir. El miedo es bueno cuando uno reverencia a Dios, cuando uno le teme a Dios. Es un principio de sabiduría, es un principio para el ser humano tener una buena relación con Dios, tener respeto por Dios. El miedo en la Biblia hacia Dios es una reverencia. Amén. Bueno, nos despedimos de usted, Dios les bendiga y muchas gracias por ser parte de este segmento 5 minutos de esperanza. Dios les bendiga. Bendiciones.